Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañero. Ya en unos minutos se va a conectar el licenciado Juan José Paniagua. ¿Ya no está conectado? Muy bien. Ok, gracias. Eric, ¿me escuchas bien? Disculpa, Claudia. Sí, Sí, se escucha. sí se te escucha. Muy bien. Es que yo siento que como que está, digamos, hablo y luego se escucha. No se escucha Vas a dar en la mí. clase. ¿Perdón? Vas a dar la clase. Hay que dar la clase, pues, y no. Que no le pagan en la facultad. Si no, no hay billete para el fin de mes.
Va, compañeros. En 5 minutos iniciamos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Gusto de saludarles a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciado. Bien, gracias a usted. Bien, gracias. Ya listos con los nervios, me imagino ustedes, para la presentación de hoy, aunque van a tener la ventaja que van a estar en virtual, así que creo que los nervios los van a saber dominar. Me imagino que los que están con las cámaras encendidas son los del grupo de hoy, si no estoy mal. Así es, licenciado. Es el grupo 3. Grupo 3, a ver, ¿de qué van a exponer ustedes, compañeros? Voy preparando aquí el Word. Díganme. De la ley de bancos y grupos financieros, licenciado. Excelente, ahí está Marvin. A usted se le facilitó esta ley, mi estimado Marvin. Bueno, antes de iniciar vamos a dar las directrices de cómo va a ser la dinámica. Se les recuerda que debe ser una exposición concreta, específica, objetiva y no a venir a dar tanta historia o tanta cosa que describe la ley, sino pues nunca vamos a terminar, ¿verdad? Para los compañeros que van a estar de oyentes, por favor, subrayen lo importante que digan los compañeros, lo que ellos encontraron, el procedimiento de constitución. Recuérdense que los bancos y los grupos financieros son sociedades anónimas especiales y se les denomina especiales porque tienen su propia ley constitutiva. Entonces, cosas interesantes que vean porque se recuerda que en el examen no van a poder ingresar ningún material. Si usted no hace las anotaciones en su ley, pues va a perder, ¿verdad? Tiene que aprender esta técnica que le va a servir no solo en su parcial que va a tener aquí conmigo, sino en su privado. Así que, ¿alguna duda previa, compañeros? ¿Alguna duda? ¿No tienen dudas? Bueno, entonces, sin más que decir, a partir de este minuto, dejamos en el uso de la palabra al grupo número 3 que nos va a exponer sobre la ley de bancos y grupos financieros. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar inicio, compañeros, a la exposición.
Somos el grupo número 3 y nos corresponde desarrollar el tema de la ley de bancos y grupos financieros. Esto es el 19-2002. Yo les voy a mencionar acerca de los principios de los cuales rige esta ley y los podemos verificar también en lo que es el primer considerando el decreto 19-2022. Estos principios los vemos en pantalla y es la confiabilidad, la solvencia, la liquidez y el crecimiento sostenible. Con la confiabilidad podemos entender que sustenta la percepción de los individuos, empresas e instituciones respecto a la solidez, la estabilidad y la fiabilidad del sistema financiero. También hay una solvencia, la cual es la capacidad económica que tiene una entidad financiera para enfrentarse a las obligaciones como tal. Y la liquidez del banco se refiere al dinero que los bancos comercializan, comerciales tienen en su poder para la capacidad de captar el efectivo rápidamente a un costo razonable. Y en el crecimiento sostenible podemos verificar la capacidad de una organización para captar los recursos y las actividades o bienes en base a criterios financieros y sociales. Esto lo puede usted corroborar en el primer considerando de esta ley del decreto 19-2002. El objeto de esta ley también es regular lo relativo a la creación, operación y funcionamiento de los bancos, que se basa en la Constitución y garantiza los derechos y actividades comerciales y financieras. No sé si me ayuda ahí, compañero. Gracias. En el artículo 1 y decreto 19-2002 y el artículo 119, literal K de la Constitución, que el objeto de esta ley precisamente es para ver el desenvolvimiento, tanto desde el momento, desde que se inscribe, el desarrollo como tal, desde el momento de su inscripción hasta su clausura o liquidación. Y también en el artículo 119, literal K de la Constitución Política de la República de Guatemala, nos dice que el Estado tiene la inversión. Con el objeto de garantizar el derecho a las actividades comerciales y financieras, regular el funcionamiento y las entidades bancarias y grupos financieros. Esto sería con respecto al objeto de la ley, y también vemos la aplicación de esta ley que tiene la introducción a la ley de bancos y grupos financieros, la constitución y autorización de nuevas instituciones financieras. Esta constitución, siempre, como el licenciado lo mencionaba anteriormente, todas las entidades bancarias se tienen que formalizar o se tienen que constituir a través de sociedades anónimas. No puede ser a través de personas individuales. Por eso hay una constitución y autorización. La autorización le corresponde siempre a la Junta Monetaria y a la Superintendencia de Bancos, que es la que vela por la consolidada de grupos financieros. Le mencionaba, le corresponde a la Superintendencia de Bancos, según el artículo 28 del decreto 19-2002. También la protección de los usuarios financieros, según el artículo 41 de esta ley, le corresponde tanto a la Superintendencia de Bancos verificar que todos los parámetros de la ley se cumplen y resolución de bancos. Este régimen de intervención y resolución lo podemos encontrar en el artículo 88 del decreto 19-2002 de esta ley, la cual nos corrobora que el Estado debe proteger, da también
Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos, la cual debe de velar y por la protección de los activos de cada empresa o persona que ha depositado sus ahorros en el banco como tal. Bien, entre las entidades más comunes que podemos destacar aquí están los bancos. Son intermediarios entre los depositarios y los prestatarios. Las sociedades financieras son estas entidades que participan en el mercado de capitales. Los bancos de ahorro y préstamo para la vivienda familiar son estas instituciones que están más especializadas en el financiamiento para las viviendas. Los grupos financieros son estas agrupaciones o una agrupación en sí de 2 o más personas jurídicas que realizan una actividad meramente de índole financiera. Las oficinas de representación de bancos extranjeros son esas oficinas que se constituyen en el territorio nacional, pero que realizan las actividades de un banco extranjero, siempre sujetándose a las disposiciones de nuestra legislación. Las dos que no mencionamos aquí en las diapositivas, pero que sí son también muy comunes y muy fundamentales, es la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria. Muy bien, entre los procesos tenemos estas 3 subdivisiones, los administrativos, civiles y penales. En el administrativo tenemos la constitución, autorización, capital y administración. Los bancos privados nacionales se establecen en formas de sociedades anónimas y el representante legal establecido en el país, tal como en el caso también de los bancos extranjeros, deberán inscribirse en el registro que establezca la Superintendencia de Bancos y tendrán que remitir también la información que les sea requerida en los tiempos procesales o cuando lo pidan, ¿verdad? La Junta Monetaria reglamentará los requisitos, trámites y todos los procedimientos, los que deban sujetarse a las sucursales, las oficinas, los bancos y demás, de las entidades que habíamos mencionado anteriormente. Quien autoriza la Constitución es la Junta Monetaria, pero en primera instancia es la Superintendencia de Bancos. En el artículo 7 del decreto 19-2002 podemos encontrar estos aspectos fundamentales que investiga la Superintendencia antes de dar el visto bueno. Entre estas están la revisión de las afiliaciones, la solvencia económica, el origen del capital y muchas más. La sociedad se constituye, como toda sociedad anónima, solamente que esta es especial por medio de una escritura constitutiva, pero es el testimonio de la misma y la certificación de la resolución de la Junta Monetaria con el visto bueno, la que se va a presentar en el registro mercantil y esta va a ser posteriormente la inscripción definitiva. Es así como va funcionando. Bien, la Junta Monetaria reglamenta estos procesos. Esta misma puede revocar la autorización concedida atendiendo el debido proceso y remitiendo el informe a la superintendencia cuando se pueda comprobar que la información que les remitieron era falsa. Bien, los bancos inician operaciones dentro de un plazo prudencial de 6 meses. Los 6 meses siguientes a la autorización a la notificación de la autorización. Este puede ser prorrogado únicamente por la Superintendencia de Bancos y si no inician las operaciones dentro de ese proceso, dentro de ese plazo, caduca la autorización y el registro mercantil cancela la inscripción. Ya en cuanto a la apertura, el traslado y el cierre de las sucursales, esta requerirá autorización de la Superintendencia de Bancos. Ya la fusión, adquisición y absorción, la autorización por la Junta Monetaria. En cuanto a los procesos civiles y penales, hay que tener especial cuidado y poner mucha atención también porque son actividades que a la larga impactan en la economía nacional. Entonces, en el artículo 22 podemos hacer referencia a que se define el tipo de responsabilidad en la que incurren por acciones u omisiones los responsables en el cumplimiento de sus deberes, ¿verdad? Ahora bien, pueden tomar de referencia los artículos y las disposiciones establecidas en las diapositivas, pero también me gustaría que agregáramos los delitos tipificados en la ley contra el lavado de dinero u otros activos. Después de todo, son entidades que se sujetan a disposiciones especiales también. También podemos tomar de referencia delitos tipificados en el título 10 del Código Penal, delitos contra la economía nacional, el comercio, la industria y el régimen tributario. En cuanto a las sanciones, estas pueden variar. Pueden tratarse de multas o que les quiten incluso la licencia. Por favor, guiándonos en el artículo 99 de esta misma ley, me gustaría que hiciéramos un resumen chiquito. Es muy grande. La primera infracción es una multa.
La segunda infracción sobre un hecho de la misma naturaleza es el doble de la multa impuesta desde la primera infracción. Y así se van consecutivamente dependiendo de la gravedad de la infracción y la consecución con la que van cometiéndola. Los ingresos por las multas incrementarán el fondo para la protección del ahorro. ¿Quién más continúa, compañeros? Ahorita viene la compañera Dayana. Dayana. ¿Cuántos van a exponer, mi estimado Marvin? Licenciados somos 4, pero la compañera no sé si tiene problemas de internet. Esta la vamos a ubicar, permítanme. Bueno, acuérdense que solo una oportunidad tienen. Sí, licenciado. ¿Quién más? Compañera Melissa. Avancemos entonces con la compañera que está lista. Gracias, Lick. Es importante que mencionemos las reformas que la ley de bancos y grupos financieros han tenido. Como sabemos, una reforma lo que busca es mejorar algo. En este caso, el decreto 26-2012, lo que motivó su reforma fue que se fortaleciera la legislación financiera guatemalteca y de esta manera se salvaguardaran los intereses de los depositantes de las instituciones bancarias. Y todo esto se hizo con el fin de tener una estabilidad en el sistema financiero y así el adecuado funcionamiento respecto al sistema de pagos. Otra motivación por la reforma fue que era necesario tomar las medidas necesarias para fortalecer las instituciones del sistema financiero nacional. Otro motivo por el cual se reformó es que existieran mecanismos dentro de la seguridad bancaria que permitieran a los bancos contar con acceso a recursos para resolver sus problemas temporales respecto a su liquidez. Esta reforma tiene muchos artículos que se reformaron, pero vamos a hablar de los más importantes, como es el artículo 8, 11. En este caso, el artículo 8 nos habla acerca del procedimiento para la constitución de un banco. Estamos hablando de que se habla también de cómo se constituye un banco extranjero en Guatemala. Este artículo vino a reformar esa constitución también. También hablamos del artículo 11 respecto a la fusión, absorción y adquisición que tienen que ver con la Junta Monetaria, ya que estos deben de aprobar esta fusión, absorción y adquisición. También estamos hablando de que previo a un dictamen de la Superintendencia de Bancos, luego la Junta Monetaria aprueba esta fusión, absorción y adquisición. Otra reforma importante, pero esta no fue reforma, sino adición, fue el decreto 28-2016. Que nos habla acerca de cómo la parte acreedora, o en este caso la agente de cobranzas, oprimía, molestara o abusara de manera insistente en la cobranza de una persona por un cobro de una deuda. Esto se modificó como una prohibición para que estos acreedores no abusaran de esta manera, llamando por la cobranza de una deuda. Porque como sabemos, con solo el hecho de llamar, mandar mensajes de texto, correos electrónicos o incluso cualquier medio análogo en días, horas inhábiles, esto fue lo que se les prohibió a ellos. Otra mención importante de otro decreto es el 37-2016, que nos habla acerca de la Ley de Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de la Administración Tributaria. Esto sirvió para la buena estructura de la Superintendencia de Administración Tributaria, para que de esta manera se fiscalizara y se asegurara de las obligaciones tributarias que tenían los contribuyentes, pero además de esto funciona en ambas vías, ya que también se adicionó que los procesos y transparencias respecto a las acciones que tuviera la Superintendencia de Administración Tributaria también fuera para sus funcionarios, así que sería de ambas vías. Algo también importante a destacar es la estructura de la ley que tiene la Ley de Banco y Grupos Financieros, que podemos hablar que tiene 16 títulos. Lo más importante a resaltar en esta ley, pues como sabemos, la primera son las generalidades de la ley. El título número 1, como toda ley, habla de generalidades. Entonces nos vamos a ver primero el título número 2, que nos habla acerca de que el banco privado se debe constituir por medio de una sociedad anónima.
y acerca de cómo pueden existir bancos extranjeros en Guatemala con preautorización de la Junta Monetaria, como ya habíamos indicado anteriormente. También el título 3 es importante mencionarlo, ya que habla sobre los grupos financieros, de las conformaciones de los mismos que se agrupan de 2 o más personas. Nos está hablando aquí acerca de la agrupación de los mismos. El título 4 nos habla sobre las operaciones y servicios que ofrece el banco autorizado. El título 5 nos habla sobre las prohibiciones que tienen estos, como vimos antes, el acoso o hostigamiento que estos agentes de cobranza tenían. El título 12 también es importante mencionarlo, que habla sobre el medio de impugnación de apelación en el ámbito financiero y bancario. Vamos a hablar también acerca de la ficha técnica de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Como sabemos, el decreto 19-2002 fue creado en un gobierno de facto, José Efraín Ríos Montt, y entró en vigencia el 29 de abril del 2002 en la ciudad de Guatemala. Fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala y contiene 131 artículos. Gracias, compañera. ¿Está lista la última compañera? Bueno, entonces aquí voy a hacer la anotación que quedó pendiente. Lick, falto yo, perdone. Es que pensé que mi compañera iba a continuar con la diapositiva, lo siento mucho. Nos vamos a ir con las ventajas. Ya iba a anotar que no había estado acá. A ver, cuénteme. Claro, la primera ventaja es la estabilidad financiera y protección del sistema, que delimita el riesgo de insolvencias bancarias y se protege del ahorro de los ciudadanos. La número 2 es la protección al consumidor, que implementa medidas para salvaguardar los derechos de los consumidores financieros. También está la prevención de crisis de la ley, que incluye mecanismos para la identificación y gestión de riesgos en el sector financiero, lo que permite anticipar problemas y solventar la crisis antes de que se agraven. La número 4 es que promueve la transparencia en las operaciones bancarias. Se promueve que las entidades divulguen información relevante sobre su situación financiera y operaciones. Y la número 5, supervisión directa ante la Superintendencia de Bancos. La supervisión constante ayuda a detectar irregularidades y garantizar una mejor calidad financiera. Pero como todo tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Y la primera de ellas es altos costos de cumplimiento. Las instituciones financieras deben invertir recursos significativos sin cumplir con las regulaciones. Esto incluye costos de auditoría, capacitación y sistemas de control, lo que puede aumentar los gastos operativos y en última instancia afectar a los consumidores a través de tarifas más altas. La número 2, acceso restringido a nuevos actores. Las exigencias regulatorias pueden ser una barrera para la entrada de nuevas empresas en el mercado financiero. La número 3 es la rigidez para la innovación. Las normativas estrictas pueden obstaculizar la introducción de soluciones financieras innovadoras que beneficien a los consumidores y mejoren la eficiencia. Y la número 4, dependencia de la economía informal. La rigidez del sistema regulatorio puede llevar a que ciertos sectores de la población busquen servicios financieros en la economía informal, donde no hay protección al consumidor ni supervisión, aumentando así el riesgo de prácticas abusivas. La número 5, y sería la última, entidades como las cooperativas y entidades no gubernamentales sin supervisión, riesgos de que podrían afectar a los ahorrantes y a la confianza general en el sistema. También hay varios aportes, como la regulación adaptada a la tecnología financiera, fintech. Actualizar la ley para incluir un marco regulatorio específico para las fintech que permita su desarrollo en el país. Esto incluiría reglas claras para la gestión de pagos digitales, préstamos P2P, criptomonedas y otras innovaciones tecnológicas. Y la protección a la economía, regular y prevenir el sobreendeudamiento de la población para proteger la economía familiar, proteger el dinero de los cuentavientes mediante proyectos de prevención ante eventos adversos y preservar la estabilidad financiera para fortalecer a las instituciones bancarias, así como también a los usuarios. En resumen, esta ley es crucial para asegurar un entorno financiero estable y confiable en Guatemala. Gracias, compañeros. ¿Ya terminaron su exposición? Lick, si nos da chance que pase la compañera que no pasó, que No. tuvo problemas con su audio. No, está bien. ¿De qué iba a hablar ella? Buenas noches, licenciado. Yo iba a mencionar los aspectos importantes que tuvo las reformas de esta ley, ¿verdad?
No, está bien, gracias. Creo que con los que han pasado está bien. Yo tengo dudas, los compañeros no sé si tienen dudas, pero creo que cuando hacemos la exposición de un tema necesitamos, se los dije en la clase pasada, indicar el objeto, la definición de lo que vamos a hablar y luego la estructura, procedimientos, impugnaciones que esta ley regula. Entonces, por ejemplo, todos aquí sabemos qué es un banco. ¿Podrían definir los demás compañeros que escucharon la presentación para usted qué es un banco? Y ahí hice otra anotación acá. ¿Cómo se constituye un banco? ¿Cuál es el capital mínimo para poder constituir un banco? ¿Qué es la intermediación financiera entre los servicios que presta un banco y un cuentaviente? O sea, son preguntas claves que necesitamos tener claridad al respecto de toda la ley, que esta ley es muy profunda. Ustedes se me fueron por lo profundo y lo básico y necesario no lo han mencionado. A ver, ¿tienen las respuestas a esto que indiqué? Sí, licenciado, disculpe. Fue lo que yo iba a mencionar en los aspectos importantes, en los artículos en la constitución de estas entidades. En este caso, si me permite mencionar, si me podía regresar en la diapositiva para aclarar ese punto en los aspectos ahí justo. Por ejemplo, iba a mencionar que en el artículo número 6, en donde indica la forma en que se deben constituir los bancos, hace mención que los bancos privados nacionales deberán constituirse en forma de sociedades anónimas, ¿verdad? Y los bancos extranjeros podrán establecer sus sucursales en la República, nombrando un representante legal en dicho país para que pueda operar en esas oficinas, ¿verdad? En el artículo 12 de esta misma ley, el uso de nombre, de que solo los bancos establecidos podrán tener denominación social como la palabra banco. De igual forma, podemos ver los demás aspectos importantes en el artículo 13, que son los impedimentos, el capital social en el artículo 15, las garantías en el artículo 51 y las excepciones en el 109. Y claro, un banco es una institución financiera que se encarga de captar el dinero del público en forma de depósito y así a su vez presentarlo o invertirlo en diversas actividades. ¿Cómo se llama esa actividad, compañera? ¿Inversión de bolsa? No. Ahí lo tiene en la diapositiva. Intermediación financiera, licenciado. Es correcto, compañera. Ojo con eso, ¿verdad? Entonces pónganle ahí el epígrafe de su ley. Si no lo tiene, intermediación financiera, ¿sí? Otra de las preguntas que yo tenía acá, ¿cómo se le denomina a una institución bancaria de un banco extranjero que opera en nuestro país? ¿Cómo le llamamos acá? ¿O cómo le conoce la ley? Se los dije en una clase. Funcionan como bancos fuera de línea. Bancos fuera de plaza, Lic. Ok, más conocidos como Offshore. correcto, ¿verdad que lo saben? Pero no tengan miedo de decirlo. No, Lic, estábamos esperando que preguntaran. También una de sus preguntas era acerca del capital mínimo para constituir un banco. Es de 1 millón, Lic. ¿1 millón de quetzales? Sí. ¿Cuál es su fundamento? Era un reglamento, creo que es el artículo 8. Ahorita se lo consigo. Otra pregunta. ¿Qué institución es la que supervisa a las instituciones financieras, a los bancos y grupos financieros? ¿Qué institución? ¿O entidad? La superintendencia de bancos. ¿A través de quién? De la Junta Monetaria. No. De la Intendencia de Verificación Especial. Es correcto, Lilian. A través de la Intendencia de Verificación Especial. ¿Sí? Bueno, preguntas claves que si no las anotaron en la clase,
y las preguntamos en el parcial. Gracias por su participación, compañeros. Por el tiempo damos paso al segundo grupo. Bien hecho. Vamos a la siguiente. Gracias, Marvin, y el primer grupo, porque fueron los valientes que rompieron el hielo. Sin embargo, vamos a hacerles un test, a ver cómo están ahí. Siguiente grupo, ¿qué ley me van a presentar? A ver. Es el grupo 7, licenciado. Ley de protección al consumidor Sí, sí. y usuario. Oh, ojalá me hablen de lo interesante de esta ley y ahorita vamos a ver el tema. Ley de protección al consumidor y usuario. ¿Qué grupos son? ¿Número? 7. Buenas tardes, licenciado. Sí, Buenas nosotros. tardes. ¿Quién me está hablando? Kimberly. Kimberly. ¿Cuántos compañeros van a exponer antes de que luego se me escape? Somos 6. Va. Muy bien. Empieza usted, me imagino. Sí, el compañero Austin me va a hacer favor de proyectar las diapositivas, entonces. Muy bien. Los escucho. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes. Buenas tardes, Austin. No sé si ya se ve mi pantalla. Sí, ya se logra visualizar. Ok, perfecto. Empecemos, compañero, que te vamos corriendo con el tiempo. Sí, la primera en exponerse sería Kimberly. Bueno, buenas noches, licenciado y compañeros presentes. Nosotros somos del grupo número 7 y nos corresponde hablar sobre la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, el cual es el decreto número 6/2003. El Congreso de la República aprobó esta ley. Fue publicado en el Diario de Centroamérica el 11 de marzo del 2003. Esta entró en vigencia el 26 de marzo del mismo año. Es el Acuerdo Gubernativo 777-2003, el Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. También fue publicado el 10 de diciembre del año 2003 y el cual entró en vigencia el 22 de diciembre del año 2003. Ambas leyes, el decreto 6/2003 y el 777-2003, fueron aprobados y entraron en vigencia durante el gobierno del expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, el cual su gobierno consistió del año 2000 al 2004. El fundamento constitucional de la ley se encuentra regulado en el primer considerando de esta ley, del decreto 6/2003. El cual, en el artículo 119, literal I, de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece la defensa de los consumidores y de los usuarios, el cual es la preservación de la calidad de los productos de consumo interno y de exportación para garantizar su salud, seguridad y legítimos intereses económicos. Los principios en que se rigen se encuentran regulados en el tercer considerando del decreto 6/2003. El principal principio se funda en la justicia social, que es la obligación del Estado promover el desarrollo económico de la nación, así velando por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país y procurando el bienestar de la familia. Algunos de los principios que nosotros podemos encontrar es el principio de soberanía del consumidor. Los consumidores toman decisiones con pleno conocimiento y libertad. El siguiente principio que encontramos es el principio pro consumidor. Pues, nos indica la protección del Estado hacia el consumidor que debe de ser otorgada permanentemente. El principio de transparencia. El principio de transparencia, los proveedores deben asegurar un pleno acceso a la información sobre los productos y servicios que les ofrecen a los consumidores. El siguiente principio es el de buena fe. Ya lo conocemos, es donde todas las personas deben orientar sus acciones siempre en base a la buena fe. El siguiente principio es a la corrección de la asimetría. Este principio es en donde se corrigen las malas prácticas que producen desequilibrio entre los proveedores y los consumidores. El siguiente principio, el de protección mínima.
En el código pues se mantienen los estándares mínimos de protección al consumidor, pero no exime de crear normas con un mayor alcance. El siguiente principio es el principio proasociativo, en el cual se encuentra pues la facilidad entre los consumidores y de los proveedores que puedan actuar de manera activa y bajo lo estipulado en el código. Y por último, el principio de la primacía de la realidad, que es otro de los principios que nosotros también ya conocemos, en el cual se refiere a que todos los actos jurídicos llevados a cabo deben de realizarse teniéndose en cuenta su verdadera naturaleza. Buenas tardes. Esta ley no solamente busca defender los derechos de los consumidores y usuarios, sino también dar a conocer las obligaciones que se adquieren al momento de vender productos y servicios, ya que defienden los derechos de los consumidores, establece las infracciones, sanciones y procedimientos aplicables en dicha materia. Dentro del ámbito de aplicación de esta ley, pues entendemos que es el espacio o escenario en el cual se pues valida o bien tiene efectos una norma. En términos generales, pues entendemos que en el derecho guatemalteco establece que las leyes y normativas deben de ser aplicables dentro de los límites del territorio nacional y pues en este caso se estaría aplicando en los actos jurídicos que se realicen entre proveedores, consumidores y usuarios. Las definiciones de los conceptos antes mencionados las podemos encontrar en el artículo 3 de esta ley y algunos de los principales son consumidor, usuario y proveedor. Tenemos al consumidor, que es toda persona natural que adquiere o disfruta de servicios o productos como destinatario final. Tenemos al usuario, que es una persona que disfruta habitualmente de un servicio o del empleo de un producto. Y finalmente tenemos a los proveedores, que son personas de carácter público o privado que desarrollan la actividad de producción, importación, distribución o bien la comercialización, de bienes, productos y servicios a consumidores y usuarios. Muchas gracias. Buenas noches. Derechos de los consumidores y usuarios. Lo encontramos en el artículo 4. Entre algunos derechos están la protección a su vida, salud y seguridad en la adquisición, consumo y uso de bienes y servicios. Está la libertad de elección del bien o servicio, la libertad de contratación. Está la reparación, indemnización, devolución de dinero o cambio del bien por incumplimiento de lo convenido en la transacción y las disposiciones de esta y otras leyes, o por vicios ocultos que sean responsabilidad del proveedor. Recibir educación sobre el consumo y uso adecuado de bienes o servicios que le permita conocer y ejercitar sus derechos y obligaciones. Utilizar el libro de quejas o el medio legalmente autorizado por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor para dejar registro de su disconformidad con respecto a un bien adquirido o un servicio contratado. Las obligaciones de los consumidores y usuarios lo encontramos en el artículo 5, serían pagar por los bienes o servicios en el tiempo, modo y condiciones establecidas en el convenio o contrato. Utilizar los bienes y servicios en observancia a su uso normal y de conformidad con las especificaciones proporcionadas por el proveedor y cumplir con las condiciones pactadas. Prevenir la contaminación ambiental mediante el consumo racional de bienes y servicios. La personalidad jurídica es propia y distinta de la de sus asociados individualmente considerados para realizar sus fines y serán representadas por la persona u órgano que designen sus estatutos o reglamentos. Gracias. Procesos administrativos. El proceso administrativo es delante de la DIACO, que es la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. Es la entidad encargada de hacer cumplir la ley. Los consumidores pueden presentar quejas cuando se consideran que una empresa ha violado sus derechos en caso como de productos defectuosos o incumplimiento de garantías. La DIACO promueve la conciliación buscando un acuerdo para así evitar que se llegue a un proceso judicial.
También la DIACO puede imponer sanciones como multas y también realiza inspecciones en establecimientos para verificar el cumplimiento de las normas. Los procesos civiles, si no se resuelve el conflicto en la vía administrativa o se busca una compensación, se puede poner o recurrir a la vía civil. Si esto implica presentar una demanda ante los tribunales, asesorarse de un abogado para tener mayor éxito en el proceso. El consumidor siempre busca una indemnización por los daños sufridos o hacer valer la garantía del producto. Procesos penales. En casos graves como fraude o daños a la salud pública, se puede recurrir a la vía penal. Esto ocurre cuando se engaña al consumidor o se pone en grave riesgo la salud mediante la venta de productos peligrosos. En estas situaciones, el consumidor o la DIACO puede presentar la denuncia y sus pruebas al Ministerio Público, el cual investigará el caso. Procedimientos o recursos. Está primero el arreglo directo o conciliatorio, que está regulado en el artículo 82 de esta ley. Arbitraje de consumo, artículo 83. Procedimiento administrativo, artículo 84 al 92. Económico coactivo, artículo 100, literal A. Revocatoria de reposición, artículo 105. Y proceso de lo contencioso administrativo, artículo 106. Ok, a continuación voy a hablar sobre el órgano administrativo, que es la Dirección de Atención al Consumidor, más conocido como la DIACO. En Guatemala es la entidad responsable de proteger los derechos de los consumidores. Su estructura administrativa incluye, número 1, la Dirección General, que la encabeza la DIACO y supervisa las actividades de la institución. La número 2 son las unidades administrativas y de estas se derivan 3. La primera es la Unidad de Protección al Consumidor. Recibe y tramita las denuncias, investiga prácticas comerciales desleales. La número 2 es la Unidad de Educación al Consumidor. Esta es la que desarrolla campañas de educación sobre derechos y responsabilidades de los consumidores. Y la número 3 es la Unidad de Inspección y Vigilancia. Esta realiza inspecciones de comercio para asegurar el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor. La número 3 es el departamentos regionales, oficinas en diferentes departamentos del país que facilitan la atención de denuncias a nivel local. Y la número 4 es el equipo técnico, que es el personal especializado que apoya en la elaboración de normativas y análisis de casos. A continuación hablaré sobre las faltas, sanciones y delitos. La DIACO establece un marco de prohibiciones, faltas y delitos para regular el comportamiento de los proveedores y consumidores. Algunas de las principales infracciones y sanciones son, número 1, las prohibiciones que se encuentran reguladas en el artículo 16, 20 y 101, que incluyen acciones que van en contra de la Ley de Protección de Consumidor, como no exhibir precios o incumplir con las obligaciones establecidas. El número 2 son las sanciones. Este está establecido en el artículo 12, 69, 70, 76 y 100 y se clasifican en 3 maneras. La número 1 es el apercibimiento escrito, que es una advertencia formal. La número 2 es el apercibimiento público, que es una publicación en medios masivos. Y la número 3, que son las faltas que no pueden exceder del 100% del valor bien o servicio involucrado. Y la número 3 son las infracciones específicas, que se encuentran reguladas en el artículo 68 y 71, y algunas de estas son cobrar un precio superior al exhibido, fijar precios fraccionados para un mismo bien o servicio, incumplir con las condiciones de entrega pactadas con el consumidor. Las sanciones se aplican de manera progresiva y pueden aumentar en casos de reincidencia. Ventajas sobre esta ley. En este caso tendríamos la utilización del libro de quejas, que es el medio legalmente por la cual la DIACO deja el registro de las inconformidades con respecto a los bienes o servicios adquiridos por parte de los consumidores. También se tiene la libertad en el tema de la elección del servicio o de los bienes que el consumidor desea adquirir. Se encuentra la reparación, la indemnización, devolución de dinero o cambio de bien por el incumplimiento en lo pactado, ¿verdad? Y otras leyes o por vicios ocultos que sean responsabilidad del proveedor. También tenemos ciertas desventajas que la misma ley proporciona, que sería en este caso que esta misma no se aplica a lo que son los servicios personales prestados en virtud de una relación laboral ni a los servicios profesionales o técnicos
para cuyo ejercicio se regula de tener un título facultativo. Serían servicios, por ejemplo, de doctores, de ingenieros, de abogados, ¿verdad? No se informa y no se orienta a los consumidores y usuarios el adecuado ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones y brindarles asesoría cuando lo requieran, ¿verdad? Y dentro de las posibles mejoras en las cuales se podrían, pues, aplicar a este decreto sería mejorar los mecanismos para presentar quejas, reclamas y haciendo el procedimiento accesible, rápido y eficiente para las quejas que coloca el consumidor ante la DIACO. Establecer un mecanismo para revisar y actualizar la ley de manera regular, adaptándola a cambios en el mercado y en las necesidades de los consumidores. Proporcionar a los consumidores información clara y concisa sobre sus derechos y los mecanismos para hacer valer sus reclamos. Bueno, ahí termina la exposición, ¿verdad, compañeros? No, no, licenciado. A ver, vamos contra el tema. Acá, bueno, Tú eres la última. Sí, por cuestiones de tiempo, entonces únicamente solo voy a hacer énfasis en cómo se encuentra conformada la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. De igual manera, pues el licenciado Harold ya nos compartió lo del el link donde está el Drive, en donde se encuentran las diapositivas para que ustedes puedan aprender y llenarse de conocimiento sobre cómo se encuentra conformada la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Entonces, ahí están los capítulos en los que se desarrolla esta ley. Al igual, también vamos a hacer énfasis sobre algunos artículos destacados de esta ley, el cual pues es muy importante que nosotros los podamos leer, ya que pues nos va a llenar de conocimiento y nos va a servir de mucho. Entonces, ahora sí, licenciado, perdón, pero nosotros como grupo pues vamos a regalar 3 leyes, vamos a hacer 3 preguntas y la primera persona que levante la mano puede responder la pregunta que se les va a hacer y ella se va a hacer acreedora de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Entonces, no sé si me permite realizar la actividad. No nos vamos a tardar. Claro. Ok, entonces, compañeros, para dejarles más en claro, vamos a realizar 3 preguntas. Yo voy a mencionar ahorita una pregunta y la primera persona que levante la mano va a responder esta pregunta y pues automáticamente si está correcta su respuesta, se va a ganar la ley de protección que nosotros la vamos a estar dando el próximo día de clase presencial de Derecho Mercantil. Entonces, ahorita va la primera pregunta. Espero que pues hayan puesto atención. Creo que va a estar un poquito compleja esta pregunta, pero vamos a ver. Mencione una ventaja y una desventaja de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Muy bien. Jeremy, tienes la palabra. La ventaja podría ser una solución sencilla en la audiencia de conciliación y la desventaja es que si se llega hasta el final del proceso de la ley al consumidor, no se le da ninguna cuestión al usuario, sino que todo es una multa al que prestó el servicio y se lo queda a la DIACO o el Ministerio de Economía el que haya planteado la multa. Sí, correcto. Muy bien, gracias Jeremy por ser el primer participante y acreedor de la ley. Entonces, muchas felicidades. Mi compañero Austin es el que va a tomar nota para el próximo día de regalarles la ley. Ahora, la siguiente pregunta ya no puede responder Jeremy, sino que otra persona. La siguiente pregunta está muy fácil. ¿Cuál es la entidad encargada de velar por los derechos de los consumidores? La DIACO. Muy bien, tienes la... Ay, no, tienen que levantar la mano, si no, y yo darles la palabra, si no, no pueden. Entonces... La DIACO, compañera. Sí, pero tenían que levantar la mano. Entonces, el primero que levantaba la mano, yo menciono el nombre y ya tiene la palabra y es la persona que va a responder. Perdón. Voy a cambiar de pregunta. Mencione 3 principios de esta ley que se hayan presentado en la exposición. Tienen que levantar la mano. Compañera Séfora, fue la primera. Exacto. Gracias. Serían los principios de soberanía al consumidor,
principio pro consumidor y principio de transparencia. Muy bien, felicidades. Siguiente ganadora de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Y por último, la última pregunta está súper fácil. ¿Cuál es el número de decreto de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario? Brian Dávila. El decreto 6/2023. No. ¿Quién fue la siguiente? No hablen todavía. ¿Quién fue la 2003, siguiente persona perdón, que 2003. Bueno, ahí estamos. Felicidades. Ya perdiste. Entonces, esto Bueno, ha gracias, sido... compañeros. Gracias. Ahora voy yo con las preguntas. Gracias, compañeros, por la dinámica. Muy bien, compañeros. ¿Ustedes tienen actualizada su ley de protección al usuario y del consumidor? Porque nadie me mencionó las reformas que sufrió esta ley derivado a la entrada de vigencia de la ley de tarjetas de crédito. Que esta ley es, me imagino, la última que van a exponer hoy, ¿verdad, Harold? Así es, licenciado. Por ejemplo, entonces yo les preguntaría a ustedes cómo se llama la unidad que se creó derivado a la modificación de la ley de tarjetas de crédito. ¿No? No. Bueno, en mi caso yo no sé. Bueno, se llama Unidad de Protección de Servicios Financieros. Verifiquen que su ley esté actualizada porque voy a hacer preguntas actuales, ¿verdad? Recuérdense que el derecho va en constante evolución y entonces necesitamos evolucionar también nosotros. De esta cuenta, lo que necesito que los compañeros entiendan cómo es el procedimiento, por ejemplo, de queja. ¿Dónde se inicia? ¿Dónde se inicia un procedimiento de queja y por qué motivo? Si hacemos alusión, por ejemplo, a lo que establece el artículo 17 en cuanto a la necesidad de establecer el libro de quejas, pues ahí es donde está el fundamento legal. Toda empresa legalmente establecida tiene la obligación de tener un libro de quejas a la vista de todo el público, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa si usted no tiene libro de quejas? Entonces su empresa es una empresa de hecho, no es una empresa legal. Y ya vimos la diferencia entre, bueno, en este caso, sociedades legales y sociedades de hecho. Entonces ahí inicia un procedimiento administrativo interno en el cual se le da la fase conciliatoria y al final de cuentas, si no se concilia, ¿qué pasa con el proveedor que no cumple con lo establecido en cuanto a la calidad de productos que el consumidor adquirió? Bueno, pues entonces nos vamos a las multas. Nadie me indicó acá qué son las unidades administrativas de multa, mejor conocidas como UMAS. A ver, Jeremy Porok, sí, pero usted no es de este grupo. ¿A cuánto equivale de dinero la multa, la unidad de multa administrativa? Sería el salario mínimo. Perdón, yo soy el grupo presente. Sí, sería el salario mínimo, no agrario. ¿Cuál es su fundamento legal? Permítame, licenciado. Ok, la respuesta está correcta. Estaban las diapositivas. Se hizo énfasis de esto. Muy bien, también nadie me hizo acá alusión a lo que era el derecho de retracto. ¿Qué es el derecho de retracto? Está fundamentado en el artículo 51. Establece: el consumidor tendrá derecho a retractarse siempre dentro de un plazo no mayor de 5 días hábiles. Es correcto, Alejandra. Ahí estamos, perfecto. Pero no lo hablaron. A ver, ¿a qué se refiere la publicidad engañosa? Podría ser cuando ofrecen un producto y no es el que realmente están vendiendo. Y pues eso da daños, ¿verdad?, a los consumidores y afecta a la economía. Ok, hay artículos específicos que regulan todo lo que he estado preguntando. Sí, artículo 20, licenciado.
Perdón que vaya así rápido, pero tenemos todavía una exposición y la ley de tarjetas de crédito es muy interesante. Antes de todo, de continuar con las exposiciones, muy bien, excelente, solo que si se dan cuenta, nos tocaron aspectos importantes que probablemente nos sean de claridad, de mucha necesidad para que usted en algún momento asesore a su cliente de qué hacer cuando un proveedor no le haya cumplido con calidad o servicio de lo que él está pagando. Recuérdese que aquí usted está pagando el precio por algo. Entonces usted tiene ciertos derechos y esta ley viene a protegernos. Hay procedimientos específicos, pero también necesitamos tener la claridad de la ley y ahora con la entrada de vigencia de la nueva ley de tarjetas de crédito, como les decía, se creó esta nueva unidad para entonces también verificar que del lado del grupo financiero se nos cumpla con lo que la ley está regulando. Y entonces, esta nueva ley, la ley de protección al consumidor, viene a resguardar un nuevo bien jurídico que es en materia financiera. Sí, excelente compañero, gracias por la dinámica de las leyes. Los felicito. Vamos a ver y esperar la tercera exposición de la noche, que es la ley de tarjetas de crédito, la cual estoy esperando con ansias a ver qué me dice. Solo le quisiera agregar algo así rapidito antes de que empiecen los compañeros. Dígame. Las cuestiones que usted preguntó de último, en realidad sí estaban incluidas dentro del trabajo, incluso las puede ver dentro de las últimas diapositivas que está el artículo del UMAS, del derecho de retracto incluso, pero no se mencionaron por cuestiones de tiempo, entonces solo para que lo tengan en cuenta, incluso puede ver la diapositiva y ahí está, entonces solo eso le quería Gracias, aclarar. compañero. Es que tal vez no es mi intención indicar que no lo dicen, sino que lo menciono para que los demás compañeros, que espero estén ahí presentes, los que no están dando su exposición, que tengan encendida por lo menos su audio, ¿verdad? Que no estén haciendo otra cosa que no sea estudiar, porque yo les voy a preguntar de esto. Entonces, si no se toman a la tarea de ni siquiera de ver el material que los compañeros agregan, ni lo que hablamos en la clase, le va a ir mal. Entonces, gracias compañero por la aclaración. Yo sé que seguro lo tenían ahí, pero para mí fueron aspectos que yo quería que se mencionaran, o a mi parecer, de importancia dentro de esta exposición. Únicamente. Gracias, compañeros. Grupo número, ¿qué número sigue, Harold? Grupo 8, ley de tarjetas de crédito, licenciado. Buenísimo, buenísimo. A ver, ¿quiénes son? Quiero conocerlos. Buenas noches, licenciado. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Andrea, Laura, ¿quién más? ¿Solo ustedes dos? Buenas noches, licenciado. Nosotros dos, licenciado. Ok. Buenas noches. ¿Quién más? Buenas noches, Liz. Buenas noches, compañera. A ver, ¿quién más está ahí de su grupo? ¿Cuántos van a exponer, Andrea? Cuénteme. Vamos a exponer 3, licenciado. No le escuché, perdón. ¿Cuántos? 3. 3. Muy bien. Los escucho a partir de este momento, por favor. ¿Sí me escucha bien? Ok. Tengan todos muy buenas noches. Es un gusto para mí poder compartirles acerca de lo aprendido de la ley de tarjetas de crédito. Ahorita les van a compartir las diapositivas. Esta ley es el decreto 2-2024. Esta es una de las leyes más recientes que tiene nuestra legislación guatemalteca. Es muy positiva para el usuario y también es un avance muy importante en cuanto a la regulación del mercado de las tarjetas de crédito en Guatemala, ya que incluyen a la Dirección y Atención y Asistencia al Consumidor, a la DIACO, en cuanto a la tramitación de denuncias que se puedan generar respecto a las tarjetas de crédito. Tenemos lo que es el objeto de la ley. Lo encontramos en el artículo 1, el cual dice así: la presente ley tiene por objeto regular las operaciones de tarjeta de crédito, las relaciones entre emisor, afiliado y tarjetaviente,
los mecanismos de protección del usuario financiero de tarjeta de crédito, así como su régimen sancionatorio. Más adelante les vamos a hablar acerca de las sanciones y procedimientos que este regula. En el ámbito de aplicación encontramos lo que es, por ejemplo, cuando habla respecto al emisor. Muchas veces nosotros pensamos de que siempre puede ser un banco, pero no es así. También hay sociedades anónimas que su objeto regula lo que es la emisión de tarjetas de crédito, así que esta ley también también cubre y legisla lo que son estas entidades financieras. También tenemos lo que es un tarjetaviente, el cual es el consumidor o quien adquiere una tarjeta de crédito. Esta ley fue aprobada el 1 de marzo de 2024 y entró en vigencia el 1 de septiembre también de este año. Como les decía, esta tarjeta es muy reciente y está causando muchas controversias en el campo financiero. También tenemos lo que son los principios que encontramos en esta ley. Encontramos el principio de transparencia. Esto significa de que el consumidor tiene el derecho de conocer los términos y condiciones, tratar de evitar lo que son las letras pequeñas en los contratos, ¿verdad? También tenemos el principio de protección al consumidor, que el cual el consumidor tiene el derecho de poder reclamar, de poder denunciar al sentir el ser violentado sus derechos conforme a los intereses que a veces se le generan conforme a las tarjetas y a veces no mucho le explican los plazos que estos tienen. También encontramos el principio de responsabilidad, que también va ligado con la ética del grupo financiero, y el principio de educación financiera, que ellos también tienen que dar a conocer acerca de sus legislaciones y sus reglamentos para que el consumidor esté sabido y no haya como que algún impedimento después o poderles afectar, porque ya en su momento les van a explicar que pueden adquirir multas. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Lo que continúa es cómo está conformada la Ley Decreto 2-2024. Como fundamento para la creación de la ley se tomaron artículos o vinculaciones a la Constitución, ya que son derechos constitucionales los que se protegen, derivado del artículo 43, protección del consumidor. En este artículo se establece la obligación del Estado de proteger a los consumidores, garantizando que reciban la información veraz y adecuada sobre los productos y servicios, lo cual son clave en esta ley. En este caso, exigir también la divulgación transparente de las tasas, intereses, comisiones y condiciones de los créditos que las entidades financieras promueven y proveen. También está el artículo 119, dentro de las obligaciones del Estado, está el promover el desarrollo económico y social, velar por el bienestar de la población y fomentar acceso a servicios financieros de manera justa y transparente. La ley de tarjeta de crédito se alinea directamente con estos principios que regula la ley en desarrollo. El artículo 119 en la literal I y en la literal K es donde nos podemos fundamentar para la creación de esta ley y que está directamente relacionada. Otro artículo que no está tan relacionado, pero sale a relación o a tener relación indirectamente, es el artículo 130 de la Constitución, que es de la prohibición de los monopolios, previendo las prácticas desleales en el sector financiero. La ley en sí está conformada por 4 considerandos, 6 capítulos y 63 artículos, los cuales se dividen de la siguiente manera. Los 4 considerandos del inicio son donde se establecen los temas por los cuales es necesaria la creación de dicha ley,
y también está fundamentado porque es necesaria y porque fue creada. En el capítulo 1 es donde se establecen todas las disposiciones generales de la citada ley, tanto como su objeto, así como algunas de sus definiciones que ayudaron al entendimiento de la ley y poner en contexto de qué es lo que se trata dentro de la ley. En el capítulo 2, aspectos contractuales y financiamiento, en el cual queda establecido toda la información que debe llevar los contratos, asimismo todo lo establecido para el financiamiento de las mismas. Tarjetas. Capítulo número 3, los derechos y obligaciones del emisor, afiliado y tarjetaviente. Básicamente en este se desarrolla y se establecen todos los derechos y obligaciones por cada una de las partes que participan dentro de los contratos de tarjetas de crédito. En el capítulo número 4, la supervisión y protección del tarjetaviente. Ahí es donde entra la función de la unidad que usted mencionó, licenciado, la unidad de protección de servicios financieros en el artículo 34, donde se establece conscientemente la supervisión y la emisión y distribución de tarjetas, así como las entidades, en este caso, que promueven las tarjetas. Ahora bien, la estructura administrativa. La estructura administrativa está diseñada para proteger los derechos de los consumidores y asegurar la transparencia en el uso de las tarjetas de crédito aquí en Guatemala. La Superintendencia de Bancos juega el papel crucial y fundamental en la supervisión y regulación, garantizando que las entidades cumplan con las normativas establecidas en esta ley y con la ley de protección al consumidor. Está también la Oficina de Atención al Consumidor y la Comisión de Sanciones. En este caso, debido a la creación de esta ley, podemos ver que se introducen reformas en el Código Penal relacionados a delitos asociados al uso fraudulento de las tarjetas de crédito. Entre las reformas que se destacan está la tipificación de delitos como la clonación, uso de tarjetas robadas o falsas y el uso indebido de las tarjetas clonadas y su distribución, entre otros. También está la reforma de la Ley de Protección al Consumidor, donde se relaciona directamente la Unidad de Protección de Servicios Financieros ya mencionada. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Las sanciones y procesos. Las sanciones administrativas, en primer lugar, encontramos la multa. Las entidades que incumplan las disposiciones de la ley puedan enfrentar multas económicas. El monto de estas multas puede variar según la gravedad de la infracción y la residencia. Número 2, la suspensión de actividades. En casos graves, la Superintendencia de Bancos puede suspender temporalmente las operaciones de la entidad infractora hasta que se subsanen las irregularidades. 3, la revocación de la licencia. Para las infracciones muy serias o reiteradas pueden darse a la revocación de la licencia para operar como la entidad emisora de la tarjeta de crédito. Los procesos administrativos son la presentación de queja. Los consumidores tienen derecho a presentar quejas ante la Superintendencia de Bancos. Estas quejas deben ser atendidas en un plazo razonable. La investigación. La Superintendencia realizará investigaciones para determinar si se había incumplido por parte de la entidad financiera. Y la resolución. Tras la investigación, la Superintendencia emitirá una resolución que pueda incluir sanciones, así como recomendaciones para mejorar prácticas. Los procesos civiles. Está la demanda por daños. Los consumidores pueden presentar su demanda civil en los tribunales por daños y prejuicios causados por prácticas abusivas relacionadas con las tarjetas de crédito, como cobros indebidos o falta de información. Las acciones colectivas. La ley permite las acciones colectivas donde un grupo de consumidores afectados pueden demandar a la entidad por prácticas desleales.
Las sanciones penales está el fraude. Cualquier acción que incumple el uso de fraudulento de tarjetas de crédito, como robo de identidad, el uso no autorizado se sancionará penalmente. Las penas pueden incurrir en prisión. Prácticas desleales, las conductas que impliquen engaños al consumidor también pueden estar sujetas a las sanciones penales, promoviendo un ámbito financiero justo. Los procedimientos serían el mecanismo de apelación. Las entidades sancionadas tienen el derecho de apelar las decisiones de la superintendencia ante la instancias superiores. Tiempo de resolución. La ley establece el plazo específico para la resolución de queja y apelación, buscando garantizar la celeridad de la atención de los casos. También les voy a hablar sobre las ventajas que no están en la presentación. Las ventajas sería la estructura de reclamos, que entraría la creación de una oficina dedicada a la atención de reclamos, facilita que los consumidores puedan presentar quejas y recibir respuestas rápidas. También están las sanciones para entidades infractoras, las sanciones establecidas por las entidades que no cumplan con la ley promuevan un mayor responsabilidad en el sector financiero. Y también la protección al consumidor. La ley establece los derechos claros para los consumidores, garantizando información transparente sobre los términos y condiciones de las tarjetas de crédito. Y las desventajas serían las limitaciones para las entidades pequeñas. Las nuevas regulaciones pueden generar cargas administrativas y costos adicionales, los que podrían afectar especialmente en las entidades financieras más pequeñas. Muchas gracias. Muy bien, compañeros. Ahí terminaron ya su exposición, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, muy bien. Yo creo que de esta ley ya es interesante, puesto que es la última reforma que se ha hecho en materia de este tema financiero. Para todos, compañeros, quiero indicarles que no lo mencionaron los compañeros y no es cuestión de ustedes, sino esto ya es cátedra. ¿Qué es la tarjeta de créditos, compañeros? ¿Será un título valor o un título de crédito? ¿Es título valor, licenciado? Título valor, uy, compañero. Es título de crédito, porque es algo que no es de uno, sino que está a su disposición, más no posee todo lo que es, ¿va? Ok. Gracias por el atrevimiento a la respuesta. Les comento, compañeros, en la clase de Derecho Mercantil 2, usted se va a topar con los famosos títulos de crédito. Y antes de la entrada de vigencia de esta ley, la tarjeta de crédito era un título de crédito atípico, se le denominaba. ¿Por qué se le denominaba atípico? Porque no había una ley que regulara esta situación. A partir de la entrada de vigencia de la ley de tarjetas de crédito, pues resulta, compañero, que usted lo va a tener que agregar como un título de crédito ya típico, se le denomina. Típico, ¿por qué? Porque está encuadrado dentro de una ley, como los cheques, las facturas, las letras de cambio, las facturas cambiarias, la letra de cambio, los deventures y todo lo que usted va a ver en el Derecho Mercantil 2. Así que esto es pan para usted, adquiéralo. Solo para tener el precedente de lo que es la tarjeta de crédito, ¿verdad? Si se dieron cuenta, la ley de tarjeta de crédito vino a modificar la ley de protección al consumidor y usuario, vino a modificar el Código Penal. Y entonces, compañeros, es una ley que necesitamos obligatoriamente aprenderla, no solo para nosotros, sino también para nuestros clientes, ¿verdad? Porque como les he dicho siempre, a usted lo van a buscar por asesorías. Entonces, parte de esta ley de tarjetas de crédito establece lo relativo a lo que a las prohibiciones que tienen las casas de cobro. Por ejemplo, antes de la entrada de vigencia de esta ley, las cooperativas no podían emitir tarjetas de crédito. Ahora sí ya pueden. Y hay un artículo específico que establece
que las cooperativas ahora sí ya pueden emitir tarjetas de crédito. Le dan libertad a esa clase de, lo hemos visto, ¿verdad? Y ya van a exponer de la ley de cooperativas que ni es sociedad anónima ni es sociedad civil, es una mezcla mera extraña. Bueno, esta ley también regula la necesidad de poder educar financieramente a la población, porque una tarjeta de crédito no es para cualquier persona, compañero. Es una línea de crédito que hay que saberla utilizar, pero no como un adicional que usted tiene, ¿verdad? O sea, no como un flujo de dinero que, ay, sí, ahí, después me arreglo con la tarjeta. Usted tiene que ser sabio. Y esto tiene que ver con cultura financiera. Si usted sabe administrar poco, va a poder administrar mucho. Pero imagínense que caiga en las manos de una persona que es compulsiva una tarjeta de crédito cuyo límite sea de 50,000 quetzales. Se va a volver loco. Se lo va a gastar todo y después las grandes demandas que le van a hacer, ¿verdad? Entonces, esta ley también viene a regular a la institución financiera para que le den al tarjetaviente una línea de crédito acorde al ingreso que usted recibe. Si usted recibe de salario 15,000 quetzales, puede que le den un límite de crédito igual. Si usted gana 5,000 quetzales, pues puede que le den un límite de crédito igual. Y tendría la lógica. Pero sería ilógico que usted gane 5,000 y le den una tarjeta de 20,000, ¿verdad? Entonces, esto lo hacían ante los bancos simplemente para que la persona cayera en el error que muchos han caído de entrar en mora en su tarjeta y pues después las grandes demandas que se les venían a las personas, ¿sí? Además, dentro de esto también se regula, como lo dijeron acá, establece un artículo de esta ley lo relativo al seguro de la tarjeta de crédito. ¿Es obligatorio o no adquirir el seguro? No, compañeros, como todo seguro es posibilidad de la persona si quiere adquirirlo o no, ¿verdad? Se puede también indicar acá que se regularon nuevos delitos, o sea, se modificaron nuevos delitos que tienen que ver con la clonación y el uso falsificado de tarjetas de crédito. Ahora las personas que hagan eso, pues van a estar sometidas a la ley. Y sobre todo, la relación que les hacía en la ley, en la exposición de la ley anterior, sería bueno, compañeros, que ustedes, tal como lo mencionó el compañero en esta exposición, relacionen el artículo 34 de la ley del consumo de tarjetas de crédito, permítanme, sí. La ley de tarjetas de crédito, el artículo 34, con lo que establece lo relativo a la creación. Vamos a ver, materia. Los emisores tendrán la calidad de proveedores. Aquí tiene que ver con lo que hablábamos de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, la nueva dirección que se creó de atención al consumidor en materia de finanzas o financieras, ¿sí? Entonces, es interesante que nosotros manejemos esta ley porque entonces vamos a poder dar una correcta asesoría a nuestros clientes y sobre todo, compañeros, pecado capital fuera que usted a estas alturas no entienda, haciendo un resumen, ¿qué es un banco? ¿Qué es una intermediación financiera? La intermediación financiera significa que yo como usuario deposito mi dinero en una institución bancaria, esta la capta y lo que hace es que su dinero, compañeros, lo gira en créditos a otras personas. O sea, usted le prestó dinero a 20,000 personas y usted ni lo sabe, porque el banco agarra su dinero para darle vuelta, darle un sentido rentable, ¿sí? Tenemos entonces a las entidades offshore, que son grupos financieros extranjeros que operan en Guatemala, que son autorizados por la legislación nacional, toda vez cumplen los requisitos que la ley le establece. Luego tenemos la asistencia de protección al consumidor, que es una ley específica que va a proteger y garantizar los derechos del consumidor. Y hay un procedimiento específico a través del cual usted se puede quejar si alguna empresa donde usted compró cualquier producto no le cumplen con la calidad o el tiempo de la entrega. Y por último cerramos con la famosa ley de crédito, que ya como lo dijeron los compañeros, que para mí esta última exposición fue clara, contundente y concreta.
Sí, así que felicidades, compañeros. Les agradezco que hayan dado su mejor esfuerzo. No los felicito al 100% porque tuvieron de su lado la ventaja que están en virtual. Quiero verles con la presión que les vamos a ejercer. Ay, por cierto, no sé si el licenciado Harold ya les mencionó que la siguiente clase, martes y jueves, vamos a tener la exposición de 2 grupos. 2 grupos el martes y 2 grupos el jueves. La idea es agotar la mayoría de leyes para que usted pueda tener el conocimiento de estas leyes. Así que espero se preparen, compañeros, van a tener un poco más de tiempo que los grupos del día de hoy, lo cual lo hicieron de una manera excelente. Así que Dios me los bendiga, estamos en tiempo, les agradezco a cada uno su atención y a los compañeros que están del otro lado que no expusieron, les pido por favor que se pongan atentos porque el día del examen, previo al examen, vamos a pasar revisando todas las leyes que no tengan ningún chivo ahí en medio. No crean que van a entrar la ley, pero también van a ser leyes revisadas. Y si usted no las marcó, no, lo que sí se vale es que le pongan flechitas a la ley, que le pongan un post-it si usted quiere, para saber el tema del cual se está hablando. Pero yo sí voy a ser muy estricto en esto y no se les va a permitir el ingreso del material que los compañeros el día de hoy nos compartieron. ¿Estamos claros? Así que Dios me los bendiga, que tengan buena noche. Nos vemos el día martes. Feliz noche, Link. Feliz noche, licenciado. Gracias, buena noche. Carol.